Bueno, varios invitados, tenemos una primera mesa rápida para hablar de este tema y enseguida también una mesa política. Ya está el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchip. Buenas noches, gobernador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar, enseguida vamos a estar hablando. No? Vamos también a consultarlo este tema porque se habla mucho de narcotráfico y ustedes vienen de tener una situación difícil también en la provincia de Santa Fe. Y también acaba de llegar el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, un día donde han existido muchas reuniones políticas por el tema del presupuesto en la provincia de Buenos Aires, enseguida vamos a estar con él. Marcelo Parrilli, buenas noches, Marcelo. Bueno, ¿cómo está siguiendo todo este tema? Ahora esta novedad que nos acaba de dar Mauro Zeta, que aparentemente habrían estado en Ciudad Oculta, que no se lo tenía en cuenta hasta este momento el dato este. Bueno, pasaron del barrio de Aníbal Fernández al barrio de Ritondo, ¿no? Pero digo, creo que ¿Ciudad hay Oculta del barrio de Ritondo? Claro, Mataderos. Mataderos. Creo que hay un problema institucional, claro, que me parece que involucra a la policía bonaerense, al servicio penitenciario y por supuesto a la administración política de la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora y al ministro de Seguridad, en su momento al ministro de Justicia, de unos, las autoridades políticas, incapacidad absoluta para resolver el problema, y los otros, policía, servicio penitenciario, son lo que fueron siempre, ¿no? Es decir, unas organizaciones que se defienden a sí mismas, están dedicadas a hacer negocios. Yo siempre digo, y alguna vez fue una conclusión que llegué con un fiscal, que en la República Argentina no existen las mafias organizadas como en otros países del mundo, porque ese rol en la Argentina lo ocupa la policía y ciertos sectores políticos, es decir, son ellos los que cumplen ese nivel y que se dedican a administrar y gestionar el delito en lugar de combatirlo. Bueno, cuando ocurren episodios como estos, todo eso aflora, ¿no? Daniel Lipovetsky, ¿hubo ingenuidad por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Falta estructura? ¿Qué es lo que está pasando que no se encuentran los prófugos? Bueno, creo que primero es una muestra de lo que ha pasado, es una muestra de lo que recibimos, ¿no? Es una síntesis de lo que recibimos de la gestión de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un servicio penitenciario que no es capaz de resguardar la seguridad, digamos, de que los presos no se evadan. Hay más de 2.500 presos prófugos hoy del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires y claramente, como se dijo creo que en el informe, con alguna connivencia interna para que hayan podido escapar. No hay manera que se escapen de una cárcel de máxima seguridad si no tienen de alguna manera algún tipo de colaboración. Y después, claramente, la capacidad investigativa de la policía bonaerense, bueno, también es una cuestión a mejorar. Nosotros planteamos todas estas mejoras en la campaña y creemos que hay que empezar a trabajarlas. Nadie puede pretender que la gobernadora pueda resolver lo que ha recibido después de una provincia gobernada por el peronismo desde el año 1987. Hay mucho para trabajar, lamentablemente en este momento lo que hay que preocuparse es realmente que estos tres delincuentes vuelvan a ser atrapados y mientras ir reestructurando tanto el servicio de la policía bonaerense como también el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que realmente necesita una revisión, ¿no? Gustavo Menéndez, aprovecho y hago una consulta porque se habla mucho de política, de los lazos con el kirchnerismo, lo dice Daniel Lipovetsky, dejan una provincia en desastre, ¿hay ingenuidad de las actuales autoridades o hay complicidades políticas en esto? A mí me parece que bueno, la campaña ya terminó. Ahora hay que gobernar, me toca a mí en mi distrito y le toca a María Eugenia Vidal en la provincia. Creo que recién se están acomodando y verdaderamente le ha trazado una crisis grave, muy grave. La verdad que yo no puedo juzgar por estos 20 días al gobierno provincial. Voy a esperar un poco más de tiempo, vamos a dejar que se acomode y demás. Hay problemas estructurales que vienen en un montón de situaciones, no solamente en cuanto al tema de seguridad, que sí, no quiero pecar de injusto, tampoco no mirar para otro lado, ¿no? Estamos viendo lo que está sucediendo, creo que ha sido una crisis que le ha explotado tempranamente y vamos a esperar. Yo prefiero pensar bien, ojalá que esto se pueda ir resolviendo, que puedan trabajar los temas, que nosotros desde el peronismo y desde el Frente para la Victoria podamos ser parte de la solución y no parte del problema, pero no lo voy a juzgar ahora, vamos mirando nada más. Está el doctor Daniel Mazzochini, que es nuevo abogado de los hermanos Lanata. Doctor, buenas noches, gracias por venir.
Tiene, recién nuestro compañero Mauro Zeta decía la posibilidad de que hayan estado en Ciudad Oculta. ¿Usted tiene alguna información? ¿Se ha comunicado con sus clientes? ¿Con algún familiar? No, le aclaro que yo no soy nuevo abogado en la causa. Yo tengo relación y además que mi punto de vista es estrictamente procesal, profesional y a su vez circunscripto al trato que tuve con Martín, Cristian y en alguna oportunidad con Víctor Esquilazi, a través de las veces que nos entrevistamos en la unidad y la defensa que hicimos conjunta, que en algún momento consideramos que iba a ser posible revertir el fallo condenatorio y volver a foja cero y tener otra... ¿Cuándo fue la última vez que usted los vio a ellos o que tuvo trato cuando estaban en el penal con ellos? Y fue el año pasado, a mediados de año, una de las últimas veces que viajé a verlos, que habrán sido en 4, 5, 6 oportunidades. Y bueno, nosotros interpusimos... la idea de ellos y la convicción que tenían en su momento de nuestra gestión procesal era, a través del hallazgo que tuvimos de un testigo clave en la causa que se retractó y que dijo que había mentido en el juicio oral y que había sido presionado por las autoridades públicas de manera muy puntual y precisa, dando datos. ¿Se puede saber quién era ese testigo? Juan Carlos Guevara. ¿Y qué relación tenía o cómo estaba? Fue uno de los testigos que conllevó la decisión del tribunal respecto de la autoría material en la ejecución por parte de la mano de Cristian Lanata. Y después, cuando se retracta, dicen que no era un testigo importante. ¿Y esa retractación de ese testigo puede beneficiar Esa retractación arrancó con una denuncia penal que hizo ese mismo testigo y firmó, con firma certificada, y se instó en la Fiscalía 1 de Quilmes, del doctor Rivas. Esa denuncia se archivó. Ese fue uno de los primeros, signos de que era demasiado el intento que desde lo procesal o jurídico se estaba instando. Y bueno, después también se hizo sobre la base de la denuncia, la retractación y esa formalización. Ojo que estaba denunciando delitos graves porque él dice que lo habían levantado de la plaza de Quilmes y una patota militar cuasi policial y se lo llevaron a declarar. Eso es las manifestaciones de él específicamente, ¿no? Y es decir, que esto podía mejorar situación procesal de los hermanos Lanata. Los Lanata lo que nosotros en conjunto queríamos era que en función de este antecedente y la gravedad de la situación y la realidad, esa realidad formal que era la sentencia condenatoria se revea con ellos detenidos. Sí. A foja cero un nuevo juicio. ¿Y lo sorprendió entonces a usted de la fuga? Si estaban hablando de una... Bueno, pero eso después ya al final tenían poca relación conmigo, ya estaban descreídos del proyecto seguramente, porque inclusive la sala tercera que nosotros planteamos la revisión del pronunciamiento y pedimos la citación del testigo para que lo escuchen los jueces y puedan verificar la realidad de los datos que aportaba, no lo consideró y relativizó el peso de este testimonio que sirve para condenar pero no para absolver. Entonces eso yo en realidad lo sentimos como un fracaso y ellos entonces calculo que en eso enfrió la relación. El último escrito que yo presenté fue un recurso extraordinario federal el 23 de noviembre a la Corte. Y evidentemente ya descreyeron totalmente en la justicia, en el camino de la legalidad y optaron por este paso residual delictivo que es la... Por eso decía que ahora somos todos ex abogados a partir de la fuga. Es así, en realidad. Nunca más tuvo contacto. No hubo contacto conmigo. Ni con familiares tampoco, familiares de ellos con usted. Porque no... Ahora... pero perdón, ¿cómo que son todos ex abogados? Digo, sí, porque un profe obvio. ¿Cómo lo defendés? Es imposible, ya está. Pero tiene sus garantías también de que no lo maten de repente. Pero se tendría que presentar estar a derecho. Ya no pasa por el abogado, porque cuando vos ya no estás a derecho no podés tener abogado de defensor. Además, discúlpame, el tema es así, si lo que yo te estoy diciendo, si un testigo falso también es un delito. Claro. Vamos a investigar todo porque es importante la transparencia del sistema Ahora, judicial. es llamativo que el tribunal no haya accedido a eso del testigo falso, si es como ustedes dicen, ¿no?
El tribunal lo relativizó al testimonio porque evidentemente yo me permito en esto hacer una crítica que puede llegar a cambiar algo y construir un proceso diferente. Hay una tendencia a sostener una decisión formal. O sea, yo creo que acá se podría haber ido un poquito más al fondo de la cosa, tanto en la sede de la instrucción del proceso penal, como luego en la revisión del fallo, y puede decir, bueno, que estos tipos queden presos, vamos a ver qué incidencia tuvo este testimonio, y vamos a ver de vuelta el tema, ¿no? Y de su experiencia como abogado con todo esto, Marcelo, ¿cómo está viendo todo este panorama? Muy confuso todo. Lo toman a mayo, hoy lo largan porque no tienen ningún tipo de prueba, pero, mucho cotillón político. Sí, yo creo que, como dije antes, veo un problema institucional por un lado y después veo los tradicionales problemas de corrupción y después también veo la desesperación política por dar cualquier tipo de solución de cualquier manera. Por ejemplo, se está criticando al fiscal porque aparentemente se negó a hacer 5 allanamientos y por esa vía también se pretende cuestionar a la procuradora de la provincia de Buenos Aires. No los voy a defender yo, he tenido montones de diferencias con la procuradora. Ahora, el problema de los allanamientos es grave. No se pueden disponer allanamientos nada más que porque el ministro de Seguridad le pida al fiscal alláname este domicilio, este otro y este otro. El allanamiento es una medida excepcional. Para disponer un allanamiento debe haber una serie de presunciones que indiquen que en determinado domicilio puede haber elementos de un delito que si no se hace el allanamiento se pueden perder. Yo no puedo hacer allanamientos por las dudas para ver qué pasa. Eso se llama excursión de pesca en la doctrina norteamericana y también ha sido recogido el término por nuestra doctrina. Es decir, yo no puedo por las dudas saber, porque me parece que aquel, por ejemplo, Mayo, puede tener algo que ver, le allano la casa y después veo que encuentro. Es decir, que la investigación judicial está fallando también ahora en la búsqueda a ver, los allanamientos que se hacen como excursiones de pesca son medidas desesperadas nada más que para darle a la opinión pública algo, pero normalmente vemos que encuentran cualquier otra cosa, como también puede ser nada vinculado con esto. En Ciudad Oculta. Efectivamente, todos esos allanamientos finalmente terminan siendo nulos, de manera que si el fiscal no los hace, no es porque esté coimeado, sino porque respeta mínimamente las reglas de procedimiento. Marcelo, gracias doctor. Les pido a ustedes porque la parte política que estamos tratando. ¿Qué tipo de relación o de oposición surge con Cambiemos a partir de ahora? Usted es un gobernador socialista, tenemos un intendente peronista, está Daniel Lipovetsky, ellos están también en el tire y afloja en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que dar un cierto tiempo, como decía el intendente, para ver al gobierno en acción, si bien en estos 20 días se han visto ya medidas y decisiones. Nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, creemos que es necesario que el país encuentre caminos de concertación, de diálogo político, que podamos buscar coincidencias más allá de las diferencias políticas entre gobierno nacional y gobiernos provinciales en particular, que podamos recuperar un federalismo más normal en la Argentina y que esto va a ser bueno para todos. Obviamente, frente a cada tema, nosotros tendremos posiciones que podrán coincidir. Hoy dijo, por ejemplo, el ministro del Interior, Frigerio, vamos a seguir gobernando por decreto. No vamos a convocar extraordinarias, vamos a seguir gobernando por decreto. ¿Está bien esto? Yo no lo comparto porque creo que es algo que hemos criticado muchos del gobierno anterior, el abuso, o de los gobiernos anteriores, del abuso de la utilización del decreto de necesidad de urgencia en casos donde no hay tanta necesidad ni hay urgencia, y creo que no es bueno que este gobierno lo utilice porque además es un gobierno que hizo de eso una bandera, ¿no? De la calidad institucional. Fue uno de los 3 temas que el presidente Macri en la legislatura planteó como prioridades. Uno era justamente la calidad institucional. O sea que todos de alguna manera le vamos a reclamar que efectivamente cumpla con ese postulado electoral. Y además porque creo que no es necesario, que no se afirma así la autoridad en un gobierno democrático, que al contrario, me parece que es una muestra de habilidad política poder en todo caso lograr consensos y acuerdos en la legislatura. Puede haber un caso excepcional, pero no creo que sea la metodología o la regla con la cual se pueda gobernar. Gobernador, perdón, sí. pero
ese es el tono de la oposición que va a plantear la oposición, porque digo, cuando el kirchnerismo no seguía los trámites institucionalmente aceptados, se hablaba de atropello, de derribar las instituciones. Ahora usted solamente dijo que no lo comparte. Esa es la única consideración que va a hacer respecto del decreto que ordena revisar contratos y concursos en el Estado, respecto del decreto que habla de poner a 2 jueces de la Corte sin pasar por ningún trámite. ¿Solamente que no lo comparte? Sí. Fue la pregunta que me hizo Gustavo y esa es mi respuesta. Creo que efectivamente entraña un avasallamiento a lo que establece la Constitución. Creo que la Constitución es clara en cuanto a cuándo se debiera o se debe o se puede utilizar un decreto de necesidad de urgencia. Creo que en estos casos que usted menciona no se dan esas condiciones y obviamente puede ser una situación excepcional, pero en la medida que esto se repita en otras circunstancias, creo que empieza a convertirse en un problema institucional. Exacto. Ahora, Daniel, ¿por qué, como bien dice el gobernador, si ustedes hicieron del tema de la defensa de las instituciones, de la necesidad republicana, criticaban ustedes al Congreso, decían una escribanía, pero ahora aparentemente la escribanía la cerraron? A ver, primero aclarar algunos puntos. El presidente tiene la facultad de dictar decretos y dictar decretos de necesidad de urgencia. Algunas medidas que acá se mencionaron, como por ejemplo la posibilidad de revisar los contratos del Estado o el nombramiento de los 2 jueces de la Corte, fueron decretos del presidente, que es la norma que firma de rango presidencial, es el decreto. No es un decreto de necesidad de urgencia, está dentro de las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, el jefe del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación. Los decretos de necesidad de urgencia son los que tienen carácter legislativo y son cuando se dan ciertas circunstancias que tienen que ver con una necesidad y con una urgencia determinada, que claramente pero en un acá, gobierno... digamos, para la Corte, Daniel, no había mucha urgencia. Bueno, por eso, no fue un decreto de necesidad de urgencia el de la Corte. En realidad, lo que se habló de la designación de Rosenkrantz y de Rosati fue el mecanismo que se utilizó, pero no se utilizó el decreto de necesidad de urgencia, sino se vinculó al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución. Ahora, ¿no era mejor llamar a extraordinaria ahora, por ejemplo, para el mes de febrero? Porque hoy Frigerio dijo que no. Y darle un marco de transparencia justamente al nuevo gobierno. Bueno, seguramente el tema de la Corte se va a tratar en el Senado, como no me parece que más allá del mecanismo que está en la Constitución, se estableció que seguramente se va a debatir en el Senado. Respecto al resto de las medidas, claramente los DNU van a ser solamente para casos excepcionales y luego sí van a tener que intervenir la Comisión de Seguimiento del Trámite Legislativo, que es la comisión bicameral que tiene que intervenir en esos casos, y seguramente trataremos de que sea lo menos posible para que sea el Congreso quien trate de la ley. Hay una cantidad de leyes que están preparando los diferentes ministros que tienen que ver con cambios institucionales y cambios de muchísimas cosas que son necesarias modificar y que van a ser enviadas para que se empiecen a tratar en el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional a partir del 1 de marzo. Así que no es que se va a gobernar por decreto para siempre. Estamos pensando en las primeras medidas que se han tomado y que la mayoría fueron medidas anunciadas en la campaña, que me parece que esto también hay que destacarlo. Muchas de las medidas que se tomaron en estos últimos tiempos fueron medidas que Mauricio se comprometió a hacerlas en la campaña electoral y que las cumplieron. En un contexto donde estamos muy acostumbrados a que los candidatos a presidente luego cuando ganan la elección hacen lo contrario de lo que prometieron, que muchas de las medidas que se tomaron en cuenta fueron las que se prometieron en la campaña, me parece que también es algo a destacar, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, Gustavo, hoy estuvieron reunidos todos los intendentes peronistas. ¿Le van a prestar quórum para el presupuesto a María Eugenia Vidal? Mira, Gustavo, estuvimos primero ayer, casi 40 intendentes. Los intendentes viejos decían que hacía muchos años que no había una convocatoria tan importante. Y eso, bueno, la seguimos hoy, donde fuimos a visitar a nuestros compañeros del bloque de diputados y de la Cámara de Senadores. Las 2 reuniones, al menos para mí y para muchos intendentes, fueron profundas, esclarecedoras, pudimos tener mucha más información. Y la verdad que sobrevoló ambas reuniones las ganas de colaborar y para que sucedan 2 cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades de gobierno. Primero nosotros, la oposición, de ser una oposición responsable, que le dé a la gobernadora, que ha ganado en buena ley las elecciones de la provincia de Buenos Aires, esa herramienta fundamental, esa ley de leyes, que es el presupuesto. ¿Le han pedido algunas modificaciones al presupuesto? El tema del endeudamiento. Ahora conformamos una comisión que hemos sumado 6 intendentes, 2 por la primera sección electoral, 2 por la tercera y 2 por el interior. Pero bueno, esa es parte de la mitad de la responsabilidad. Nosotros como oposición asumimos que
porque somos intendentes nosotros. Sí. Pagamos sueldos, pagamos aguinaldo, ponemos dinero para la educación, para la seguridad. Y yo comentaba hoy en la reunión, mirá lo que me pasó a mí en Merlo. A mí en Merlo el gobierno saliente me votó el presupuesto luego de haber perdido las elecciones y por supuesto votó algo que no era ni por asomo parecido a lo que nosotros hubiésemos querido votar para cumplir con nuestro plan de gobierno. Y también hemos perdido la presidencia del Consejo Deliberante a manos de 6 concejales de 24 con alianzas que desconocieron el voto popular. Por ejemplo, uno de los concejales, de los 3 que tiene Cambiemos, se alió con el intendente anterior y perdimos por un voto. Lo que me pasó a mí no quiero que le pase a la gobernadora y eso es responsable. Ahora, solucionar te quiero decir algo. ¿Cuál es la otra parte de la responsabilidad del gobierno? Bueno, el Poder Ejecutivo de la provincia también tiene que cumplir con la responsabilidad de comunicar muy detalladamente la necesidad del endeudamiento y que le quede claro a cada habitante de la provincia de Buenos Aires en qué se va a gastar. Claro. Gobernador, ¿y a nivel financiero han podido ir hablando con el ministro Frigerio del tema de la coparticipación y de cómo se van a ir dando en este año 2016? Sí, hemos tenido una buena reunión en ese punto. Se acordó que a partir de hace 15 días atrás no se haga más la detracción del 15%, con lo cual ya estamos recibiendo de manera diaria, junto con el resto de la coparticipación, ese 15% adicional. Y quedamos en un plazo de unos 45 días, volver a retomar la charla para analizar la situación de la deuda pendiente, para buscar un acuerdo, una solución negociada, así que tenemos una buena expectativa en ese punto. Y ahí, gobernador, el pedido como contrapartida del ministro Frigerio es el que publicó el Diario de la Nación el fin de semana, que es que él quiere apoyo para los jueces de la Corte en el Senado y para la derogación de la ley Cerrojo, para poder cerrar acuerdo con los buitres. No hubo ningún planteo en ese punto. Yo en las reuniones que he tenido con el ministro del Interior y con otros ministros, hoy en la tarde estuve con el ministro de Transporte, con Guillermo Dietrich, en ningún momento se planteó una contraprestación en esos términos. ¿No? ¿Y hoy algún tema en especial han estado hablando con el Básicamente ministro temas de Dietrich? Infraestructura, obras viales, ferrocarril, acceso a los puertos, bueno, temas importantes para la provincia. Le quería preguntar a ustedes que en la provincia de Santa Fe han vivido muy de cerca y en forma muy drástica el año pasado el tema del narcotráfico, incluso infiltrados, tuvieron que hacer una purga en la policía. ¿Cómo están viviendo estas acusaciones que se dan entre el actual oficialismo en la provincia y la oposición que están metidos con el narcotráfico, lo que está pasando con esta fuga? ¿Cómo lo observan ustedes desde la política? Yo creo que es un episodio más de otros que se han venido dando en la Argentina en estos últimos años y que ponen en evidencia la gravedad del problema, la existencia de redes de narcotráfico que están operando en la Argentina, en distintas provincias, que tienen conexiones internacionales obviamente, y que tienen protección policial, que tienen protección judicial, que tienen complicidades políticas en algún terreno. Si no fuera así no podrían haberse desarrollado como se han desarrollado en estos años, y que evidentemente requieren de una estrategia seria del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de manera coordinada para poder combatirla con algún grado de éxito. Si no, creo que el problema corremos el riesgo de que se pueda agravar, ¿no? ¿Y en la provincia cómo está desde que usted asumió ahora? ¿Está, digamos, más controlado? Nosotros no tenemos detectados problemas de organizaciones delictivas complejas en la provincia de Santa Fe. La más compleja, que no dejaba de ser una organización local, está totalmente desmembrada y todos sus integrantes y cabecillas efectivamente están prófugos, están condenados o presos, procesados. Y después hay grupos locales muy inorgánicos, pero evidentemente hay conexiones con otras provincias, hay redes de tráfico, porque de algún lado llega la droga a las provincias del país a través de las fronteras, y me parece que si no hay una estrategia común, es difícil que le encontremos una solución, ¿no? Bueno, gobernador, muchas gracias como siempre. Gracias, Gustavo, gracias Daniel, como siempre. Ya se encuentra en nuestros estudios el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Día muy importante en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque después de 8 años finalmente se cumplió el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a funcionar a nivel de la seguridad?